partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todos los lunes a esta hora, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR Radio Caracas Radio. Hoy rcr750.com, la emisora que además se ve, se escucha y se ve. Este es un programa pionero también de la radiodifusión venezolana, de La Voz de la Diáspora, ya en nuestro quinto año, ya próximos al sexto año de encuentros con los actores reales de la diáspora, con las organizaciones, con quienes trabajan a diario con la diáspora venezolana alrededor del mundo. Lo hacemos a través de esta emisora en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestros invitados, representan además una organización de lujo. Hace poco estuvimos allí en Galicia y de verdad que quedamos sorprendidos de lo que hacen, cómo lo hacen y de lo que han logrado construir, pero de eso nos hablarán ellos, que son los responsables de su construcción. El servicio público es obligatorio, tenemos un montón de gente necesitada de recursos, les pedimos, yo mencionaré sus nombres, pero nos pueden a través del Twitter de La Voz de la Diáspora, de la página Facebook de la Voz de la Diáspora, pueden conseguir la información de dónde depositar, cómo aportar, porque de verdad que son demandas claras de recursos para poder terminar la quimio, poder atender alguna operación, reunir recursos para atender enfermedades. Estamos hablando de la profesora Nelly Arenas, del CENDES, gran amiga, Luis Manuel Esculpi, quien fue diputado en Venezuela y que hoy necesita recursos, Alexander Luzardo, también otro profesor de la universidad, diputado que necesita recursos. Y bueno, paro allí, Henry Gómez Alberti, Elías Santana, porque bueno, hay muchísima gente necesitada de recursos. El segundo tema es el resultado de las elecciones de Argentina, que desmonta a la actual dupla del kirchnerismo en el gobierno. Digamos, además le arrebatan, creo que por primera vez en muchos años, el poder en el Senado. Ese es un resultado que llama mucho la atención y que de alguna manera marca caminos en Latinoamérica. Lo de Cuba hoy, se espera una movilización, esperemos que no haya lo que ellos están acostumbrados a hacer, que es reprimir, liquidar, asesinar, apresar a los manifestantes, ¿no? 120 ciudades en el mundo se movilizan de alguna manera. Ha habido comunicados exigiendo, pidiendo por favor que respeten la decisión de esa marcha que clama por la vida, además, ¿no? Desterró la muerte como término. Y un llamado especial a un gran amigo de Radio Caracas, que es Eduardo Zapene. Su hija tiene una enfermedad muy delicada y necesita apoyo. Por favor, todo lo que puedan, el bolivarito, aunque eso ya hoy vale muy poco, pero cada bolívar cuenta para atender todas estas amistades. Bueno, hoy tenemos entonces dos invitados muy especiales. Manuel Pérez, quien es empresario y además fundador y presidente de la Federación Venezolana Gallega, con presencia en varias de las provincias, nos explicará, en varias de las provincias
de la región, de esa comunidad autónoma, de esa gran comunidad autónoma con la cual además Venezuela tiene unos estrechos vínculos a lo largo de la historia. Y por otra parte nos acompaña otro miembro de la organización, que es quien es Roberto Mancilla, internacionalista de la UCB, con máster en temas de geopolítica internacional, director de medios de la organización de la Federación Venezolana Gallega y además editor de un periódico, no se sorprendan por el término, se llama Qué Vaina, pero además una Q con su apóstrofe Vaina. Entonces, no, no quiero quitarle más tiempo. Explíquenos, por favor, Manuel, cuándo nacen, por qué nacen, qué pretenden, cuál era el objetivo, lo han logrado, y luego en el camino les iré haciendo nuevas preguntas. Gracias, Manuel, y gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes, Tomás, por esta oportunidad, pues, para que la diáspora, como yo le digo, organizada hoy en muchas ciudades del mundo, pues estemos trabajando en pro de los conciudadanos que hacemos vida aquí en cada provincia y también de ayuda a Venezuela. Bueno, las asociaciones, para contarles un poquito de Galicia, pues Galicia en sus inicios, pues fue una tierra donde muchos gallegos fueron a Venezuela. Entre esos gallegos, pues estaba mi padre y mi madre, que llegaron a Venezuela en los años 56 y mi madre en el año 58. También una diáspora gallega, la podemos llamar así, una emigración gallega que buscaba nuevas alternativas ante la dificultad que estaba sufriendo en ese momento España, y Galicia la más afectada porque es una tierra un poco alejada del centro de España. Bueno, hoy cuando empezamos a retornar poco a poco a Galicia, los hijos de estos emigrantes, pues de su época, porque bueno, ya somos venezolanos, la gran mayoría, empezamos a retornar a Galicia. Y bueno, Galicia al principio es un poco duro para uno, ¿no? La temperatura, el modo de vida, muchas cosas que uno no viene acostumbrado de Venezuela. Y bueno, nos empezamos a ver cómo entre 4, 5, 10 o 20 venezolanos que estábamos aquí, nos encontrábamos, nos reuníamos y automáticamente pues en algún restaurante pues hacíamos una partida dominó, que era hace 18, 20 años, lo que podíamos hacer, ya que la cantidad de, vamos a decirle, venezolanos que estábamos aquí en Vigo, por ejemplo, que es donde yo llegué, eran pocos. Cuando uno se conseguía un venezolano, iba uno como corriendo, ¿no? Rápido, y decir, oye, tú eres venezolano, ¿no? Oye, sí. Oye, ¿dónde eres tú? Bueno, yo soy de Caracas, yo también. Mira, ¿por qué no nos vemos? Tomamos un café, hablamos un poco venezolano. Oye, sentía uno como una alegría conseguir una voz amiga, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, en una época se reunieron un grupo de venezolanos aquí en Vigo, de los cuales yo no formé parte de esa primera idea, y decidieron montar una asociación de venezolanos. La asociación Amigos de Venezuela en Vigo, que hace vida en esta ciudad, pues en este momento es la asociación más vieja que tiene Galicia. Fue como una asociación pionero en esa idea de la asociarse, oye, para reunirnos, para celebrar la fiesta de tu hijo, para celebrar esto, para recordar nuestra cultura. Alguien tocaba cuatro y aprendíamos a tocar cuatro. Y bueno, ir no olvidándose esas costumbres que durante muchos años vivimos en Venezuela. Yo creo que eso le pasa a toda la diáspora, ¿no? Entonces, en el año 2003, estamos hablando hace unos añitos, nació esa asociación Amigos Venezuela Vigo. Bueno, luego la diáspora fue aumentando, y en años siguientes, pues también había muchos venezolanos en La Estrada, en Santiago, en Villa García, en todas las regiones gallegas. Muchos eran hijos de estos emigrantes y otros venezolanos. En realidad, la primera gran cantidad que vino para acá fueron de hijos de gallegos,
y con sus parejas mixtas de venezolanos que se venían para acá, hijos venezolanos, etc. Se empezaron a crear otras asociaciones en la geografía gallega, por hablar de Galicia, como fue la LIN, como fue la Estrada, como fue Santiago, como fue Orense. Y bueno, se fueron creando por iniciativa, porque bueno, uno conseguía un venezolano en Orense y le contaba un poco la experiencia. En su época me conseguí a Sonia en Orense, le conté mi experiencia en Vigo, empezamos a compartir y a la vez compartíamos con nuestros socios aquí en Vigo, pero también empezamos a vivir o a convivir con esta asociación y hacíamos encuentros en las diferentes regiones cercanas a Galicia. Cosa que nos empezó a dar crecimiento, porque a lo mejor en Orense había un grupo de danza, en La Línea había alguien que tocaba gaita, y bueno, empezamos a hacer como una unión. Y de esa unión, en una reunión le dije, oye, nosotros deberíamos hacer una federación de venezolanos. Y bueno, empezamos a tocar el tema y un 12 de octubre concretamos la idea el 12 de octubre del año 2008. Se concretó la idea de darle inicio a los estatutos y crear la primera federación de venezolanos en España. Pero Manuel, tú lo cuentas así como si fuese papayita, ¿no? Mira, y nos reunimos y montamos la cosa. No es fácil. Digamos, además cuando, déjame comentarle a la audiencia lo que yo vi. Yo vi una sede muy potente donde había un espacio para reuniones, para presentaciones, con sus sillas, pero además estaban todos los pañales para la tercera edad y había un montón de medicinas clasificadas para envío. Tú dices, bueno, pero ¿estos señores qué hacen? La pregunta, ¿cómo es eso? ¿Será? Porque hay una cultura gallega que se armó en Venezuela. Yo recuerdo haber bailado en la Hermandad Gallega. Era un lugar obligatorio, pues, para que quien tenía un amigo gallego, la hermandad era un sitio de encuentro. Primero se armó el LAR, después armaron yo no sé qué cosa, al final terminaron. Es decir, hay como una cultura de asociacionismo en el mundo gallego, es eso, porque no en todos lados encontramos organizaciones tan potentes como las que ustedes tienen. No sé si después quiere agregar algo, Roberto, pero termina, Manuelillo, por favor. Bueno, yo sé que los minutos de radio y televisión son cortos. Entonces, bueno, si resumimos tantos años de trabajo y tantos años de querer muchas costumbres venezolanas muy rápido, ¿no? A lo mejor lo que pasó en 16 años te lo resumo en 10 minutos. Por supuesto que no es fácil, no es fácil porque, bueno, somos distintos, tenemos ideas distintas. Sí es verdad que en Galicia tuvimos la facilidad que, oye, las asociaciones tienen unos muy buenos equipos de trabajo, que las asociaciones, pues, sabemos, todas estas asociaciones que hoy conforman esa federación, que nació en el año 2009, pues nacimos con un mismo objetivo. Oye, buscar la unión, buscar el folclore, buscar comunicarnos y buscar hacer eventos entre nosotros, ¿correcto? Poco a poco, pues estas asociaciones han venido creciendo con sus socios. Oye, tenemos una pequeña cuota anual para tratar de ayudar un poco a mantener todo ese proyecto que viste, por ejemplo, en Vigo, de tener una oficina donde nosotros, pues, atendemos a los venezolanos, los inmigrantes retornados, todas las personas que vienen de Venezuela y necesitan alguna información y ayuda. Oye, lamentablemente ayuda económica necesitamos nosotros para seguir abiertos, ¿no? Pero, pero sí, sí, de verdad que tenemos que agradecerle a todos esos venezolanos, porque bueno, en los últimos 5 años, pues ha venido mucha diáspora de Venezuela aquí, como todos sabemos, sobre todo Tomás Páez, que tiene esos números muy claros después de esa charla, ¿no? Que vimos en vivo. Pues sí, y luego, pues hemos ido cambiando, hemos ido adaptándonos a los tiempos. Entonces, poco a poco, pues nosotros decimos que necesitamos una pequeña sede, porque necesitamos darle información a la gente, necesitábamos hacer cursos de formación, porque sí es verdad que cuando uno viene aquí tiene que adaptarse al nuevo ambiente que es Galicia. Y aunque uno lo ve más fácil, porque oye, aquí tenemos muchas ventajas como ciudadanos en un país libre y democrático completamente como es Galicia, pues automáticamente, pues sí necesitamos también alguna información para adaptarnos, para integrarnos a la sociedad
Y para eso hoy están estas asociaciones que han sido un puente importante para integrar y ayudar al venezolano. También es verdad que el gobierno gallego, a través de la Xunta Galicia, pues vio el trabajo que hacen estas asociaciones y nos ayuda económicamente para mantener los locales, por lo menos pagar un alquiler y cosas básicas, ¿no? Sí es verdad que el trabajo que nosotros hacemos es bastante interesante porque hoy esta federación tiene 3 locales como el de Vigo, muy similares, eh, para ayudar en información, en curso, en formación. O sea, somos pioneros en todos estos avances aquí en Galicia. Es más, la Federación Venezolana de Galicia, el año 2009, es la primera federación de venezolanos en Europa. O sea, para no extenderme más allá, ya España no, en esa época nadie pensaba eso, solamente todo este grupo de asociaciones que hoy trabajamos aquí en Galicia. A ver qué nos dice Roberto, que está en el área de medios digitales y además dirige esa nueva iniciativa. Explícanos a todos, a nuestra audiencia, cómo nace ese proyecto también, porque vale la pena conocer, ¿no? Bueno, primero dar muchísimas gracias a Tomás y también a Manuel, compañero también durante mucho tiempo aquí en el asunto de FEVEGA y del asociacionismo aquí de los venezolanos en Galicia. Bueno, te comento así de forma muy preliminar, ¿no? ¿Cómo nace Qué Vaina? Qué Vaina nace en el año 2019. Estamos hablando aproximadamente del mes de marzo. Ya Manuel y yo veníamos madurando un poco la idea unos meses antes, intentar hacer un medio de comunicación que vinculara a la diáspora venezolana aquí en Galicia, pero también extendiendo un poco más, quizás también hacia España, hacia Europa, intentar buscar canales de comunicación entre todas esas voces de la diáspora que pudieran, no solamente desde el punto de vista de informar, sino dar historias que fueran interesantes. Yo siempre digo que, bueno, cuando Qué Vaina nace con ese objetivo, un objetivo fijo, que tiene que ver con vincular desde el punto de vista de la comunicación varias voces de la diáspora. Pero hay otros objetivos que podríamos llamar como circunstanciales, porque hay un hecho, una especie de bautizo de fuego, lo podemos llamar así, que tiene mucho que ver con la dinámica política que aquí se vive y que no escapa a la situación en Venezuela. Nosotros, digamos, el momento clave, y esto lo vivimos Manuel y yo, porque lo vivimos personalmente en una situación, fue un incidente bastante incómodo con el Consulado General de Venezuela aquí en Vigo. Aquí en Vigo funciona un consulado general desde hace muchos años, de los 5 que funcionan aquí en España, y notábamos que el consulado realizaba una labor de proselitismo político, una cuestión que excede completamente a sus atribuciones desde el punto de vista como un consulado, que lo que tiene que hacer es, principalmente desde el punto de vista administrativo, los trámites que tienen que ver con pasaportes, con fe de vida, con todo eso que tiene que ver con la ciudadanía venezolana. Pues realizaban proselitismo político desde hace años atrás. Entonces hubo un incidente aquí en Vigo, principalmente con una charla que se llevó a cabo, daban una visión absolutamente distorsionada y errónea de lo que sucedía en Venezuela, y había una comunidad de venezolanos muy presente. Y de la comunidad de los gallegos que estaban aquí eran de partidos políticos o de movimientos afiliados o simpatizantes del régimen, ¿no? En este caso. Entonces allí se generó una situación incómoda y yo creo que ese fue un poquito el bautizo de fuego y lo que aceleró de que definitivamente teníamos que crear este medio para que fuera también una voz que diera a la opinión pública aquí en Galicia, en España, una realidad de qué es lo que realmente está pasando en Venezuela y realmente cómo lo sienten los venezolanos aquí. A mí me llama la atención porque no en todos lados se producen y se crean organizaciones. Hay unas cuantas en Europa, hay unas cuantas en Latinoamérica muy sólidas que tienen un trabajo, digamos, desde hace muchos años. Me estás hablando de hace un montón de años, cuando comenzó toda la actividad organizativa, Manuel, y luego otro montón de años desde que iniciaron la actividad de la federación. ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué sientes tú y qué siente Roberto que le podemos decir a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas en el mundo
a partir de la experiencia que ustedes han desarrollado, que creo que vale oro, tener la capacidad de convocatoria, tener la posibilidad de acompañar a los que llegan, pero también a los que dejaron atrás, digamos, ustedes están enviando cosas a Venezuela de manera sistemática, además apoyándose en las redes que han construido a lo largo del tiempo. ¿Qué crees tú o qué consideran ustedes, basados en su experiencia? No sé si lo han pensado antes, si se los hago, si les hago la pregunta y me responden al rompe, también vale. ¿Qué piensan ustedes que puede ser útil para como transmitir conocimiento a las demás organizaciones diaspóricas en el mundo, de venezolanos en el mundo? Bueno, yo creo algo importante, Tomás. Lo primero que hay que estar claros en la idea de servir, claros en la idea de contribuir y claros en la idea de unirnos todos en una sola fuerza. Si hoy en día Venezuela fuera un ejemplo de esta gran unión que tenemos en Galicia hoy, las asociaciones de venezolanos, pues nosotros hubiésemos llegado lejos. Yo creo que la cosa más importante de todo esto es la unión, el trabajo, el respeto y que bueno, que cada una de las personas sea reconocida por su trabajo, su labor y llevar a cabo un objetivo. Aquí en Galicia, por ejemplo, hemos trabajado muchos años. En los comienzos de FEVEGA, pues la elección del presidente FEVEGA era casi obligatorio. Dijimos que iba a ser rotativo para que todos viviéramos un poco la experiencia. Y una vez que FEVEGA fue agarrando un poquito de fuerza, pues automáticamente se hace por elección. ¿Vale? O sea, nos reunimos, las nuevas asociaciones que hoy conformamos la federación aquí en Galicia y automáticamente se hace por elección. Pero yo creo que lo más importante es que todos contribuimos a que este proyecto sea hoy una realidad y todos aportamos, o sea, por decir algo. Entonces, claro, si las directivas de cada asociación o el grupo de cada asociación está claro el objetivo de FEVEGA, todos lo aprobamos y todos trabajamos en ese objetivo, el objetivo se logra. Por ejemplo, cuando decidimos hace 4 o 5 años aproximadamente el inicio de la campaña Una Medicina para Venezuela, porque nos empezamos a dar cuenta que en Venezuela había un gran problema de salud. Y bueno, empezamos con una lluvia de ideas a ver cómo íbamos a ayudar a Venezuela. Unos decían con ropa, otros con comida. Oye, mi propuesta fue medicamentos, pues yo creo que un pantalón o una comida se puede sustituir por otra cosa, pero si te duele la cabeza, necesitamos un fármaco que, oye, a lo mejor lo podemos sustituir por una hierba, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, decidimos todo por mayoría, empezar a trabajar con este proyecto de ayuda humanitaria a Venezuela y creo que muchas asociaciones del mundo pues también vieron la necesidad de tratar de ayudar en esta campaña. Entonces, yo creo que nosotros se alcanzan los objetivos porque llegamos a un consenso. Y yo creo que cuando llegamos a un consenso, todos trabajamos por ese consenso. Aquí, oye, a mí me ha tocado pues ser presidente de la federación en estos momentos. Y bueno, pero yo considero que soy un presidente, pero todos somos presidentes, o sea, todos trabajamos en una misma idea. Y yo creo que eso ha sido un poco la idea o ha sido el éxito de este proyecto, pues que lo hayamos entendido, lo compartimos, lo entendemos y todos trabajamos en el mismo proyecto. Y lo ejecutamos. Roberto, ¿tú tienes algo que agregar a eso? Algo que... A ver, yo creo, bueno, voy a retomar un poco una idea que Tomás Páez en la charla en Vigo hace 2 semanas nos comentó, que la diáspora es un elemento de democracia. Yo creo que lo importante es que estas federaciones, estas asociaciones lo que demuestran es que los venezolanos somos capaces de organizarnos en cualquier ámbito y independientemente de donde estés viviendo o estés trabajando. Donde exista una comunidad, donde puedas interactuar, donde puedas integrarte, el venezolano ha demostrado esa capacidad de organización y también de resiliencia, porque yo creo que FEVEGA y la labor de Manuel Pérez así lo expresa contundentemente, esa capacidad de resiliencia, de resistir, de ir adelante y lo que él decía, hacer las cosas por consenso y con objetivos muy claros. Yo creo que ese es un poco el ejemplo, por decirlo de alguna forma muy embrionario, un ejemplo pequeño, pero que yo creo que es muy importante para la construcción
y la reconstrucción, sobre todo, de la Venezuela que queremos lograr. Fíjate, nosotros en un minutico y algo tenemos que ir a corte, ¿no? Pero déjenme dejarles esta inquietud, a ver si le damos vuelta. Ustedes tienen una experiencia acumulada que se dice pronto, no es un año, no es 2 años, estamos hablando de más de una década de experiencia, de trabajo, de organización, y de allí hay muchas cosas que uno puede extraer. Primero, el tema de la ayuda humanitaria que han venido realizando, pero no se han quedado allí. Ustedes han hecho formación, ustedes han hecho inserción de los migrantes venezolanos, solo proporcionar información, porque la información cuesta, tenerla sistematizada, atender y darle respuestas oportunas cuando la gente lo necesita es importantísimo. Pero además ustedes han desarrollado una intensa labor de relación con el gobierno regional de Galicia, al que hay que agradecerle además a ese gobierno regional todo el apoyo que ha brindado. Creo que además hay una razón histórica. Muchos de quienes han migrado a Galicia son hijos de retornados o retornados mismos, digamos, gente que migró antes a Venezuela y los están acogiendo con los brazos abiertos. Si de alguna manera ese trabajo que ustedes están haciendo está perfilando lo que podría ser una política global para un país, para el estado de mayor dimensión de Venezuela, que es la diáspora, ¿no? Ese estado, que son 7 millones de venezolanos, casi 7 millones de venezolanos, va a requerir políticas públicas, y ustedes están dándole vueltas a eso vía práctica. Entonces, les dejo esa pregunta allí para retornar al segundo segmento con el segundo link que les envié para que se conecten y vayan pensando lo que me van a responder, y seguimos integrando preguntas. Pienso alargarla para desarrollarla en el segundo segmento. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa con dos excelentes invitados, además dos personas que tienen una capacidad de trabajo, una capacidad además de liderar procesos interesantes. Me tocó vivirlo en Galicia con todo el equipazo que tienen allá y las instalaciones, de verdad que uno se sorprende. Yo me imagino que así debió haber comenzado el Lar Gallego, ¿no? Una cosa pequeñita y después algo así, pero pareciera que es un tema cultural. Pero las dos personas con las que estamos conversando son Manuel Pérez, que es empresario, es representante, es el presidente de la Federación a la Asociación Venezolana, de la Federación Venezolana Gallega, que tiene presencia en varias provincias de la comunidad autónoma de Galicia, y es la que yo conocí. Si las otras son como la que yo conocí, la cosa es, son medio dueños de Galicia estos señores. Después está Roberto Mancilla. Roberto es internacionalista de la UCB, director de medios digitales de la Federación Gallega Venezolana o Venezolana Gallega, que dirige además una iniciativa interesantísima de radio y prensa, que es ¿Qué Vaina? A mí me llamó la atención el nombre, ya nos explicó Roberto cómo nació. Yo había dejado una pregunta en el aire a Manuel y a Roberto, que tiene que ver con el hecho de que somos 7 millones de venezolanos que están en diáspora. Es una diáspora además dispersa en el mundo, una diáspora que trabaja, así como la Federación Venezolana Gallega lo hacen en Galicia y en España. Está la Federación la Organización de Montpellier, están los embajadores del Orinoco en Noruega, está la gente de Colombia, con, no sé, por lo menos 30, 40 organizaciones. En algunos casos es algo disperso, es muy fragmentado, que a lo mejor pudiera tener mayor impacto si pensamos en algún mecanismo, no sé si la federación global, no sé si en una plataforma global que, aceptando y reconociendo, porque a mí lo que me preocupa es que hay quienes piensan que las organizaciones hay que sustituirlas, reemplazarlas, imponer otro modelo. No, las que han tenido éxito, oye, por Dios, vamos a respetarlas y vamos más bien a hacer que crezcan y acompañarlas, porque esa es la labor, digamos. Se han quemado las pestañas allí. Entonces, ¿qué hacer para construir una gran fortaleza con esa diáspora que está en el mundo? Es más grande que el Estado Zulia, es casi que el doble, ¿no? del Estado Zulia, y por la vía que va seguramente va a ser el doble. Entonces, ustedes que sí tienen experiencia con organizaciones, trabajando con la gente, ¿han pensado alguna vez en esto? ¿Han pensado, o a partir de la experiencia, qué se les ocurre podríamos hacer en toda la diáspora global para seguir avanzando en una organización que permita utilizar ese activo tan importante que está hoy fuera de Venezuela o en la nueva geografía de Venezuela? Bueno, es una pregunta fácil, pero la veo difícil, porque bueno, es verdad que todas estas asociaciones se han creado con un factor humano que quiere ayudar, que no se ha olvidado de Venezuela, que quiere ayudar a las personas que llegan aquí, y sí podemos en lo posible ayudar a Venezuela. Pero sí es verdad que todo esto se hace ad honorem, ¿correcto? Entonces, claro, cuando las cosas se hacen a honorem, como yo digo, a mí no me obliga a nadie a estar aquí, yo estoy aquí porque me gusta la gente, me gusta compartir con ellos, me gusta hacer nuevas experiencias, nuevos retos, y tratar de, aquí en Galicia, pues crear una diáspora organizada, que como le contaba a Tomás, ahora nos hace falta organizar a todos los empresarios venezolanos que han llegado en los últimos años y han montado su empresita aquí de todos los tamaños. Y ojalá estas empresas crezcan y se vuelvan potentes, porque automáticamente
todas las personas que han llegado aquí han trabajado con las uñas, han arrancado de cero, con dificultades, con mucho trabajo de adaptación a la climatología, al mercado, a todo. Y creo que hay unos empresarios bastante importantes ahora aquí en Galicia, de todos los tamaños de su negocio, muy trabajadores, muy serviciales y muy queridos por el pueblo gallego que se están acostumbrados. Ahora, ¿cómo podemos organizar en esto algo global? Oye, eso sería complicado, ¿sabes, Tomás? Pues si no lo convertimos en estado político. Y el problema que yo veo es que tanta diáspora debe ser como específica. Nosotros, como yo siempre lo digo, hoy en día también está creada la Federación Venezolana de España, que se creó hace un par de años, para tratar de unir todas las asociaciones de España y tratar de crear un solo cuerpo en vista al gobierno central español y en vista a posibles acciones que tengamos que ayudar en el pro de la reconstrucción de Venezuela, que posiblemente habrá que intervenir allí con la ayuda que tengamos de la experiencia, porque aquí hay muchas empresas que han crecido aquí en España y que mañana posiblemente pues le encantaría llevar su experiencia aquí de años a su país natal, pues por decir algo, como es el querer de todo. Bueno, como le pasó a la comunidad gallega. Fueron a Venezuela a trabajar, crecieron con dificultades y luego trajeron sus experiencias aquí, cosa que le dio mucha riqueza a Galicia. Fue una parte de la riqueza de Galicia, fue su diáspora en los años 50. Para mí... Roberto, no, perdona si te corté, Manuel, sigue tú, termina la idea, por favor. Para mí, desde el punto de vista de una organización global, o sea, ahí me quedo yo un poco pequeño, Tomás, de verdad. O sea, yo me conformaría con que la diáspora mañana pues tenga algunos representantes en la toma de decisiones de Venezuela, porque yo creo que la diáspora tiene que ser considerada, como dice, como un Estado y debería organizarse desde el punto de vista de Estado, que sabemos que en este momento sería imposible hacerlo. Pero sí, posiblemente podríamos tener algún representante por país o lo que sea que represente a esta diáspora en alguna mesa para trabajar con organismos internacionales, europeos o mundiales que vean que la diáspora venezolana organizada pues ha hecho cosas, y yo lo veo más por allí en ese aspecto de la diáspora. Por supuesto, que no fuera ningún ente político, porque la diáspora no se debe politizar. La diáspora debe ser crecido con sus actores naturales, con los que se han formado, con los que han crecido, y esos serían los representantes de la diáspora en cada lugar. Roberto. Yo resumo en dos ideas. Bueno, esto también lo hablamos personalmente con Manuel, lo hablé personalmente en algún momento contigo, Tomás. Yo creo que hay que tomar en cuenta un poquito también los tiempos, ¿no? Y un poco históricos. La migración venezolana es muy reciente aún. Estamos hablando de un proceso de apenas unos 20 años, incluso menos. Entonces, quizás ahora estamos entrando en una nueva fase que es dejar atrás esa imagen de provisionalidad, de que yo me fui por un determinado tiempo, pero voy a regresar a Venezuela. Ahora las condiciones son distintas, ya has hecho una vida en el exterior y eso ya te obliga primero un reto y un desafío diferente a la hora de pensar todo lo que tenga que ver cómo puedes ayudar, ¿no?, en la reconstrucción de Venezuela. Yo creo que el lobby es esencial, independientemente de que se politice o no. Yo creo que ya estamos entrando un poquito en esa fase, y más tomando en cuenta que la diáspora venezolana es un elemento también político. Es inevitable así pensarlo, que se debería crear ese lobby. Después hay otro aspecto que yo creo que deberíamos aprender también un poco de otras diásporas. Yo esto desde el punto de vista profesional, yo trabajé muchos años aquí en un think tank, en un instituto de investigación de acción exterior, donde trabajamos también un proyecto con la diáspora gallega, con la Junta de Galicia, y eso me permitió también a mí, desde el punto de vista personal y profesional, entrar en contacto con otros ejemplos de diáspora. Yo, de hecho, incluso teníamos un proyecto de crear aquí en Galicia un Congreso Mundial Permanente de las Diásporas, que por razones principalmente económicas y eso no se logró materializar. Pero, ¿por qué no aprender de la diáspora irlandesa, por ejemplo? Que desde el punto de vista histórico está mucho más desarrollada. ¿Por qué no aprenderla de la diáspora judía, de la diáspora armenia, que ya tienen elementos
desde el punto de vista cultural, económico, político, mucho más desarrollados, de lo cual yo creo que nosotros podemos extraer experiencias importantes para aplicar en ese futuro de Venezuela que deseamos construir. Entonces yo creo que entramos en dos dimensiones. Primero, yo creo que ya estamos asumiendo como diáspora que somos un elemento, un actor muy importante desde el exterior para contribuir en ese proceso de reconstrucción del país. Y segundo, entrar en contacto con otras experiencias de diásporas a nivel internacional que nos puedan a nosotros transmitir con ese ejemplo, yo creo que herramientas muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista también social, que permitirán de alguna forma que logremos recrear esa reconstrucción democrática, esa reconstrucción del progreso en el país. A ver, me quedo con varias ideas y para seguir intercambiando. Una, en el año 36, Venezuela, 1936, Venezuela decidió crear el Instituto de Colonización e Inmigración. Previamente habíamos recibido como país a canarios y gallegos por montón, pero allí se institucionalizó, se creó un marco legal, se creó una institución que se encargó de buscar inmigrantes en todo el mundo, ¿no? Ahora tenemos una nueva realidad. La realidad es que tenemos una nueva geografía. Estaba leyendo hace un par de horas unos datos de Brasil, de gente de Venezuela que están saliendo a razón de 500 personas por día, entre 400 y 500 por día. Y se le pregunta en una encuesta reciente si quieren regresar, solo el 2% piensa regresar. El restante 98% desea permanecer en Brasil. La vida cambia, la vida da muchas vueltas, a lo mejor después estás aquí o no estás aquí, pero lo interesante es que tienes hoy una nueva realidad, y esa nueva realidad es que tienes 7 millones de venezolanos fuera, una nueva geografía que necesitas lidiar con ella, porque, bueno, no puedes dejar a 7 millones de venezolanos fuera porque, bueno, varios de ellos dicen que necesitan representación política, tener incluso representación parlamentaria. Lo ha hecho México, México a nivel incluso regional lo ha hecho, ¿no? Las elecciones parlamentarias regionales. Lo ha hecho Italia, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho República Dominicana. Bueno, y hay gente que está pensando en eso. Eso es una posibilidad, no solamente ser elegidos, sino también votar. De los 7 millones, solo 107.000 están inscritos en el registro electoral permanente. Y bueno, necesitamos inscribir muchísimo, porque como decía la consigna de una compañía, es mejor tenerlos a todos inscritos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos inscritos, ¿no? Porque eso sí sería una pérdida, ¿no? Ya ocurrió, ya lo vivimos en el año 2014, que hubo que salir corriendo a inscribir gente y no fue suficiente, pero de haberlos tenido la cosa hubiese sido distinta. Bueno, lo que no pasó y ya está. Ese es un tema. El otro tema es ¿cómo creamos una institución, así como se creó la institución para la inmigración, cómo creamos una institución para atender esa nueva realidad, donde hay personas que están trabajando temas ambientales, temas energéticos, temas económicos, temas humanitarios, pero también, como señaló Manuel, temas de emprendimiento y temas de vinculación empresarial? El mejor ejemplo, yo conversaba con Roberto y con Manuel, era FIOGA, la Federación de Inversionistas de Origen Gallego. Son, no sé, creo que son 56 organizaciones en todo el mundo. Qué importante tener gallegos en todo el mundo para Galicia, porque eso es inversiones, eso es posibilidad de remesas o posibilidad de exportaciones, posibilidad de inserción en los mercados internacionales. Y para Venezuela también sería interesante una mayor participación del sector privado para hacer una estrategia política, que yo política con P mayúscula, no esa cosa chiquita, mediocre, sino esa cosa de estar pensando en noción de Estado para el país. Porque muchos de ellos no van a regresar, entonces utilicemos esa capacidad porque están ávidos. Ustedes son la mejor demostración de que el trabajo que ustedes están haciendo, están enviando alimentos, están enviando medicinas, están desarrollando iniciativas, están insertando a la gente, bueno, digamos, todo eso. Entonces me quedo con algunas de esas ideas para ir, porque nos quedan pocos minutos para ir cerrando el programa, a ver qué piensan ustedes de todo eso. Bueno,
A mí me parece interesante tu propuesta, Tomás. De verdad que sí. Creo que poco a poco tenemos que ir ocupando más espacios. Como decía Roberto, que me pareció interesante también su propuesta de organizarnos más de lo que estamos. Y también es verdad que, como dice Roberto, somos una diáspora bastante joven. Sobre todo se ha impulsado el crecimiento en los últimos años, lo que ha hecho un crecimiento fuerte, pero yo creo que la diáspora venezolana tiene mucha capacidad de organización y sí posiblemente tengamos que tener representantes ya en varios lugares donde hay fortaleza la diáspora. Y sí es muy importante la inscripción en el registro electoral, porque es verdad que yo creo que hoy la diáspora decide el gobernante de Venezuela, porque es una mayoría absoluta. 8 millones de personas, de los cuales posiblemente no sé qué porcentaje tendrá derecho a voto, pero me imagino que es un porcentaje bastante alto. Y bueno, sabemos que el sistema también le pone a uno todas las trabas necesarias para que uno no se inscriba, lo que esto se convierte a veces en una dificultad de inscribirse en el registro electoral permanente, que debería ser un trámite básico. Como hace 20 años llegué con mi cédula, me noté que Vigo, aquí está, yo estoy hoy residenciado en Vigo con mi padrón de residente y automáticamente me escribieron en el registro electoral permanente. Es lo que puedo decir. Nosotros pues seguiremos haciendo nuestro trabajo, cada día un poquito más organizados, tratando de fusionar un poco nuevas ideas de organizaciones que están creciendo cada día y es un poco nuestro trabajo. Y yo, por el poco espacio que quedo, invito a todos los venezolanos que forman parte de esta diáspora en Galicia, en cualquier parte del mundo, busque una asociación que le quede cerca, ayúdelos aunque sea con 1 hora de su tiempo o con algún euro para que estas organizaciones sigan creciendo y sigan ayudando a Venezuela y a todos los conciudadanos que lo necesiten. No te vas a despedir así. No, te lo digo por lo siguiente. Ustedes han hecho un hermoso esfuerzo con el gobierno de Galicia. Y yo creo que la reconstrucción de Venezuela va a requerir mucha, pero muchísima actividad y muchísima inversión privada, más allá de los proyectos macro que podamos conseguir, refinanciar la deuda, que nos deja un país sin recursos y endeudado. Imagínate, esto es el peor de los mundos. Entonces, vamos a necesitar mucho inversionista y Galicia tiene una relación histórica con Venezuela muy potente y además Galicia tiene una experiencia en muchísimas áreas. La hemos conocido de cerca, por ejemplo, todo en el tema ganado, lácteo, agregación de valor. Y Venezuela en el campo, bueno, no lo han raspado completo, pues no se han comido la poca vaca que había, pensando que comiéndosela ya... no sé qué pensaron, porque si te la comen no hay para seguir comiendo, ¿no? Entonces tienen que ir... necesitamos en el área de la pesca. Nosotros tenemos un mar inmenso y tenemos ahí unas empresas que conocen esa situación y que podrían perfectamente... Yo creo que es el momento de que busquemos alianzas estratégicas, socios internacionales, inversionistas, proyectos europeos, y yo creo que allí ustedes tienen, por la proximidad y el trabajo y la experiencia y el reconocimiento, eso vale oro, porque ser interlocutores de una gran cantidad de venezolanos frente a un gobierno regional vale oro. Y luego está la Comisión Europea, yo creo que allí hay un trabajo por hacer importantísimo para el proceso de reconstrucción de Venezuela. No importa dónde estén ustedes, seguramente ustedes van a seguir en Galicia. Ahora sí les queda menos minuticos, pero no te vas a salvar de decir algo sobre este tema, Manuel, y después Roberto. Bueno, yo creo que sí es verdad. Y a mí me parece que la diáspora en general, aparte de contacto con grandes empresas, también está adquiriendo un valor de conocimiento muy importante para la reconstrucción del país. Aquí hay muchachos que se están formando, hay personas que se están formando en varios campos, ya venían formados de allí, aquí están haciendo lo que es un gran posgrado y yo creo que es un valor
que está creando Venezuela en la diáspora que es tan importante como el capital de inversión, ¿no? Y me parece que Venezuela va a quedar en un momento que cualquier inversionista español o de cualquier parte de Europa, pues me imagino que nosotros lo que tenemos que hacer como que darle un lobby para que ellos vayan viendo a Venezuela con una visión de crecimiento, porque yo considero que hoy en España la mayoría de las grandes empresas pueden llegar a un tope de inversión fuerte y creo que tienen capital suficiente como para abrir otros mercados. Y Venezuela, entre los países del mundo, creo que es uno de los más importantes mercados de inversión que se va a tener a futuro, siempre que vuelva la ley y vuelva el orden y por supuesto la democracia, que es el factor más importante para cualquier crecimiento. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Roberto. Y yo creo que, bueno, no hay que tenerle miedo a la acción política. Yo sé que, bueno, la política ha envilecido mucho, sobre todo en el asunto de lo que es la situación en Venezuela, también la diáspora. Yo lo concibo como la acción política, como la sintonía de intereses de todo tipo, empresarial, cultural, social, académico, incluso en la creación de un lobby. Tú comentabas anteriormente, Tomás, algo que es muy importante y que de alguna u otra forma se han realizado iniciativas a través de FEDEVEGA con otras federaciones aquí en Europa, que es ingresar con cierta capacidad de fuerza en las instituciones europeas. Se realizó con Benexos, que es una federación que hay en Portugal, muy potente, muy importante, con gente que tiene federaciones, asociaciones en Bruselas. Se ha intentado crear con esto de una forma, se dio un primer paso, que lo dio Manuel Pérez en este sentido, de crear una federación europea de venezolanos. Entonces yo creo que el paso está dado y el camino está por allí, de ir creando toda esta sintonía de intereses, principalmente a través de instituciones y tomando en cuenta el apoyo que en este caso, en el ejemplo que nos toca aquí en Galicia, que es FEVEGA, que tiene un apoyo institucional del gobierno autonómico de la Junta de Galicia. Yo creo que qué mejor ejemplo que eso para intentar procrear esa posibilidad de que se vaya creando un lobby y que se vaya ampliando a otras esferas, sobre todo aquí lo que estamos viviendo en Europa. Entonces, yo siempre digo, la reconstrucción, la recuperación del país, el progreso y la recuperación de la economía de Venezuela requiere, por supuesto, de la unión de una serie de esfuerzos, pero no tenerle miedo a la acción política, pensar en el lobby como la verdadera institución que puede defender los derechos de las diásporas, de los venezolanos y sobre todo la capacidad de influencia que pueda tener en el futuro del país. Yo creo que en ese sentido es el camino que debemos de alguna u otra forma trazar y que desde aquí, desde FEVEGA y desde otros ejemplos también, vuelvo a mencionar el caso de Benexos en Portugal, ya se han realizado a nivel de instituciones y de entidades públicas y privadas ahí tanto en Portugal como se ha realizado aquí en Galicia. Yo creo que esa es la experiencia y ese es el ejemplo que de alguna u otra forma tenemos que empezar a trabajar. No, totalmente de acuerdo. Yo por eso digo política con P mayúscula, digamos, con letra grande. Yo creo que la política es fundamental y nuestro problema en Venezuela se resuelve, como decía Manuel también, por la vía de la política, por la vía de un cambio que permita recuperar la democracia y las libertades, porque sin esas condiciones va a ser difícil que se produzcan inversiones. Yo creo totalmente convencido. Además, la creación de una red europea, de una federación europea, es importantísimo, pero esa federación tiene que respetar los nodos, digamos, tiene que respetar cada una de las organizaciones, Benexos y los distintos Benexos, porque tienes el Benexo en Funchal, tienes el Benexo en Brasil, en Lisboa, tienes el Benexo en Aveiro, entonces, digamos, es respetar a esas organizaciones que han trabajado con las uñas, que conocen su realidad, que tienen contactos. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que a eso debemos, y me parece que sería una iniciativa a la que podemos contribuir desde acá con todos los hierros. Manuel Pérez, presidente de la Federación Venezolana Gallega, y Roberto Mancilla, director de Qué Vaina. Un abrazo inmenso y gracias por su tiempo y gracias por el trabajo que están haciendo con la diáspora venezolana en Galicia y con los venezolanos y por Venezuela. Así que mil gracias por su tiempo y a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora, estaremos hablando
con y desde la diáspora en el mundo. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.